Finales de la semana pasada, los últimos días de la semana pasada, sobre todo el viernes y todo este fin de semana ha sido de horror allá en las Filipinas y en aquella zona del mundo. Esto a causa del tifón Haiyan, que causó, según estimaciones todavía no comprobadas al 100%, habría causado cuando menos 10,000 muertos. La primera noticia que tuvimos del embate del tifón sobre Filipinas hablaba de 3 muertos, recuerdo muy bien, era el jueves por la tarde. Inmediatamente después la cifra aumentó a 100 y unas cuantas horas más tarde la Cruz Roja Internacional ya daba por seguros cuando menos 1,200 muertos. El sábado, ya más tarde, se aumentó la cifra, se multiplicó la cifra 100 veces. Se está hablando de cuando menos 100,000 muertos. La amenaza a 12 millones de personas, entre ellos 4 millones de niños, según la UNICEF. Ya pasó el tifón por Filipinas y dejó un terror, muerte, tristeza, pobreza. Arrasó materialmente las Filipinas. Vamos con este primer reporte de Euronews para que usted contextualice de lo que estamos hablando. El presidente de Filipinas declara el estado de calamidad en todo el país mientras la población espera la llegada de ayuda. La provincia de Leyte ha sido una de las zonas más afectadas por el paso del tifón Haiyan el pasado viernes. Allí miles de personas siguen esperando agua y comida. Mientras la ONU asegura que podría haber más de 10,000 víctimas mortales, el gobierno ha cifrado en más de 9 millones de personas el número total de afectados. He declarado el estado de calamidad para poder acelerar las operaciones de rescate, asistencia y recuperación en las provincias afectadas por el tifón, afirmó este lunes el presidente Benigno Aquino. Más de 600,000 personas han tenido que abandonar sus casas y la mayoría se encuentra ya en centros de acogida, pero todavía existen muchas zonas a las que los equipos de rescate no han tenido acceso. Se me fue de las manos, lamenta esta joven que perdió a su hija durante el paso del tifón. Creo que ella sacrificó su vida cuando se soltó porque sabía que si se mantenía agarrada a mí, podíamos ahogarnos las dos. Estados Unidos, la Unión Europea, la OMS, así como muchos otros países y organizaciones internacionales, intentan hacer llegar cuanto antes ayuda a los damnificados. Un avión de las Fuerzas Armadas estadounidenses ha podido aterrizar ya en Tacloban, en la isla de Leyte, con grandes cantidades de agua, mantas, paquetes de comida y generadores de electricidad. Eso es lo que reporta Euronews. También reportan los servicios meteorológicos internacionales el avance de este tifón ya disminuido a depresión tropical, pero amenazante sobre Vietnam y el norte de China. Ha habido estremecedores testimonios, para qué le cuento, de la gente que vio cómo de pronto la muerte convertida en tifón, en tremendo meteoro descontrolado, terminó con las esperanzas, la riqueza o la pobreza de muchos. Cerca de 9 millones nos confirman están afectados, aunque pueden ser todavía mucho más, entre ellos 4 millones de niños. Hay un testimonio estremecedor de la alcaldesa de la población de Coron, allá en Filipinas, luego del paso de este macro mega tifón. El supertifón Haiyan ha dejado un reguero de destrucción a su paso por las islas de Filipinas, como atestiguan estas imágenes grabadas por los siniestrados el sábado y el domingo. Euronews ha conseguido hablar por teléfono con la alcaldesa de Coron, en la provincia de Palawan. De una población de 45,000 personas, hay 11,000 damnificados. El número de muertos y de heridos no ha sido aún determinado, nos dice. Pese a los daños, el aeropuerto está ya operativo. No tenemos electricidad, no hay agua y el suministro de alimentos solo puede durar 6 días. El problema es que los vuelos son comerciales, el municipio no tiene dinero para pagar aviones de carga con material de socorro. Así pues, cuando hablamos de material de socorro no tienen ninguna consideración humanitaria. A su paso por Coron, que es la última isla del archipiélago de las Filipinas, la fuerza del tifón alcanzó 275 kilómetros por hora.
Cuando llegó el tifón, era como si estuvieras detrás de un avión de línea a punto de despegar. Es la sensación que tienes y es como suena. Duró 3 horas y hubo un respiro de unas 2 horas. Creía que eran los últimos coletazos de la tormenta, pero después de un par de horas volvió a empezar. Necesitamos urgentemente comida, básicamente arroz, agua potable, medicinas como antibióticos, jarabes para la tos, antitérmicos, mosquiteras, mantas y ropa, porque el 85% de nuestra gente ha perdido sus casas y sus pertenencias. Necesitamos todo eso para que puedan reconstruir sus vidas y por lo menos echarse algo de ropa encima. Bien, lo señala la crónica de Euronews. No hay comida, no hay medicinas, no hay agua y hay dificultad para hacer llegar estos suministros más que básicos a la población directamente más afectada, porque si bien el aeropuerto de Manila está operativo, no ocurre lo mismo con carreteras y con otras poblaciones alejadas de Manila, la capital filipina. Ante la emergencia, la Organización de las Naciones Unidas anuncia un desembolso inmediato de $25 millones, inmediato quiere decir para hace unas horas, para llevar ayuda y tratar de cubrir en una muy elemental y primera etapa la magnitud de esta emergencia. Rocío Franco, desde Nueva York, informa. Naciones Unidas desembolsó $25 millones del Fondo Central Rotatorio de la ONU para emergencias para facilitar a las agencias humanitarias la asistencia inmediata a los damnificados por el supertifón Haiyan en Filipinas. Así lo anunció el director de operaciones de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA, durante una conferencia de prensa celebrada este lunes en Nueva York. John Ging informó que existen al menos 9.800.000 personas afectadas, 660.000 desplazados y cifras estimativas de más de 10.000 muertos. Estamos concentrados en los requerimientos de alimentos, albergues, agua potable, apoyo médico, en la prevención de desastres de salud pública, con tantas personas fallecidas, así que el entierro de esos cuerpos es una prioridad. Muchos lugares están atestados de cadáveres, también en sobreponerse a las barreras logísticas con tantas rutas y puentes destruidos, así como aeropuertos dañados, detalló el alto funcionario. Ging anunció que la titular de OCHA, Valerie Amos, está en camino a Filipinas, donde se reunirá con el gobierno para presentar mañana en Manila un llamado a los donantes internacionales para apoyar la emergencia en ese país. Subrayó que la ferocidad de los vientos que causaron daños a gran escala hace de Haiyan la peor tormenta de su tipo registrada en el último siglo. Eso es lo que se está reportando. Son los ecos de la dimensión de esta tragedia calamidad. Le ha llamado el presidente de Filipinas. El lugar más afectado por el timón es Tacloban. Ahí se han vivido, según los reportes informativos, verdaderas escenas de apocalipsis. Los autos quedaron destrozados, los árboles fueron arrancados de raíz. Los sobrevivientes caminan como zombies en busca de comida. Esto es lo que dice una testigo. La torre de una iglesia con su cruz colgando, suelta, asoma entre las casas arrasadas. Los autos destrozados, los postes de la luz caídos, los árboles arrancados. En pantalones shorts, con el torso desnudo, llora en cuclillas, escondiendo la cara entre los brazos. Otro intenta realizar la tarea usualmente normal de lavar los platos en una palangana dentro de una camioneta abollada, rodeado de cadáveres abandonados. 2 días después de que uno de los tifones más potentes en la historia del planeta desatara su furia en contra de Filipinas, se cree que el número de muertos rebasa los 10,000 solamente en la ciudad de Tacloban. Fue cerca de ahí donde se generó, donde el general MacArthur desembarcó en el año de 1944. Ni un solo edificio parece haber escapado a la devastación. Allí en Tacloban, en Filipinas, los sobrevivientes esperan en fila el reparto de arroz y de agua.
Algunos se quedan sentados mirando con el rostro cubierto con trapos para alejar el hedor de los muertos. Una mujer embarazada de 8 meses describe entre lágrimas cómo la tormenta barrió literalmente a los 11 miembros de su familia, incluidas sus 2 hijas. En ese momento no puedo pensar, dice, estoy sobrepasada. En el aeropuerto, la gente espera en medio del barro y del agua después de horas de marchar a pie desde el centro de Tacloban, con la esperanza de ser evacuados por aeronaves militares. Las rutas de acceso y la salida de la ciudad han quedado intransitables. Están cubiertas de escombros y árboles caídos. Queremos llegar a Cebú o a Manila, dice un turista. Está consternado. Tengo que salir a como dé lugar. En cada vuelo apenas pueden apiñarse unas 110 personas. Los ancianos enfermos y chicos tienen prioridad. 2 soldados cargan a un hombre que no puede caminar. Un estudiante de medicina y residente en la localidad ya no reconoce su ciudad. Dice, desapareció todo. Nuestra casa es como un esqueleto. Ya nos estamos quedando sin comida y agua. Buscaremos comida como sea y donde sea. Asaltan hasta los camiones de entregas, dice este joven médico. Son como zombies que caminan buscando comida. Teniente de la Fuerza Aérea de Filipinas, Fermín Carangán, recuerda cómo sobrevivieron él y otros 41 oficiales en una oficina del aeropuerto, mientras los vientos superaban los 300 kilómetros por hora con ráfagas de hasta 350 kilómetros o más. Él cuenta y dice que de repente el mar y las olas tiraron abajo las paredes, que vio cómo el agua se tragaba a sus hombres uno tras otro. 2 de ellos se ahogaron y 5 están desaparecidos. Este militar fue arrastrado por el agua hasta que se aferró a una palmera que flotaba a la deriva junto con un niño de 7 años. Durante las 5 horas siguientes, dice, estuvimos en medio del mar embravecido, azotados por el viento y una fuerte lluvia. Todo era negro, no se veía nada. Yo le seguí dando charla al niño porque no paraba de decirme que estaba cansado y que quería dormir. El militar divisó tierra y nadó con el niño hasta una playa cubierta de cadáveres. Pienso que él me salvó porque me obligó a encontrar fuerza para ayudarlo a sobrevivir. Algunos han expresado su enojo por la lentitud del operativo de rescate. El jefe de defensa de Filipinas niega que estén mal preparados. ¿Qué pretenden? ¿Ganarle al tifón? Fue el tifón más fuerte del planeta. Hicimos todo lo que pudimos hacer. Terrible la historia, la narrativa de los testigos de Tacloban en Filipinas, sin duda la ciudad más afectada. Ahora ya el tifón Haiyan, debilitado a tormenta tropical, se dirige hacia el norte de China. El reporte es de TV Española. Al menos 6 personas han muerto en el sur de China por las lluvias generadas por el paso del tifón Haiyan. Otras 7 se encuentran desaparecidas. El tifón llegó este lunes a la región autónoma de Guangxi con vientos de 188 kilómetros por hora, provocando inundaciones, así como la evacuación de miles de personas. Debilitado ya a tormenta tropical, Haiyan se desplaza ahora hacia el norte de China a una velocidad de 15 kilómetros por hora. Haiyan llegó al sur de China tras acudir el vecino Vietnam, donde provocó la muerte a 13 personas que trabajaban para proteger a los ciudadanos del paso del tifón. Otras 67 personas también resultaron heridas. La mayoría de las víctimas mortales se produjeron al caerse árboles o los tejados de algunas casas. El temporal también ha afectado a Hanoi, la capital, donde algunas zonas permanecen inundadas. El gobierno vietnamita había ordenado ya el sábado la evacuación de más de 600.000 personas. ¿Cómo se está mirando este fenómeno meteorológico histórico, Alberto Hernández Unzón? Tú estás ahí en la sugerencia de pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional, no solamente ocupado por las situaciones climatológicas en el territorio nacional, sino mirando pues al mundo a través de los satélites. ¿Cómo están las cosas? Porque ahora amenaza, ya convertido en tormenta tropical, amenaza Vietnam y el norte de China. Alberto, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Gusto en saludarte, muchas gracias por la oportunidad de comentar este ciclón histórico en cuanto a su impacto, Pepe, porque entró en su pico máximo de intensidad en la zona de Filipinas con una categoría 5, pero yo diría 5 plus, no 5 máximo, porque las ráfagas de viento superaron los 370 kilómetros por hora en un minuto, o sea, promediados en un minuto fue la ráfaga máxima. El ciclón tropical tuvo anillos concéntricos pocas veces vistos, porque si bien en las categorías mayores, Pepe, a partir del 3, 4 y 5 pueden tener anillos concéntricos, este tuvo 5 anillos concéntricos y es como si fueran 5 murallas
dentro de lo que es la estructura principal, el núcleo nuboso, y eso es lo que impactó. El efecto básico de este tifón fue la marea de tormenta y el oleaje elevado. El oleaje fue estimado por 50 pies de alto, es como si fuera un edificio de entre 5 y 6 niveles de altura. 15 metros es bastante, y a eso le agregan la marea de tormenta, que es la sobreelevación del nivel del mar de 2 a 2,5 metros de altura, es decir, fácilmente de casi unos 20 metros de altura. El oleaje elevado es como si fuera un gran tsunami. El efecto también del viento, hablamos de ráfagas de 300 kilómetros por hora, en ocasiones superando los 370, y se convierte en el cuarto ciclón tropical en la historia de tocar tierra, entre los más intensos. El tifón Aida del 58 fue el más severo con 325, el cuarto, el Violet, 335 kilómetros por hora en el 61, y Nancy, el más fuerte, con 345 kilómetros por hora. Pero este supera, ¿no? Este supera por los 370 kilómetros por hora. En cuanto a la presión... ¿Podrías decir que es el tifón más, el mayor tifón que haya ocurrido en la historia desde que hay registros? Sí, exactamente, es el tifón, el supertifón Haiyan o Yolanda, como se le identificó también en Filipinas, el más intenso en la historia por haber golpeado en su pico máximo de intensidad. Es el que posiblemente en toda la historia tenga este récord. Ahora, en cuanto a la presión más baja jamás registrada en el planeta, tuvo 895 milibares. Entre más baja la presión, más intenso el vórtice de giro. No supera a Wilma, por ejemplo, que tuvo 882, o Gilbert de 880 milibares. Katrina tuvo 902 milibares y Mitch 905. A todos ellos no lo superó Haiyan, pero sí en su intensidad. Pepe, si vieras la imagen que te acabo de mandar ahí por el Twitter también, en su vórtice, en su ampliación, un zoom en la zona donde impacta Filipinas, se verá como un gran hoyo negro girando ahí en torno a las Filipinas, un ciclón anular totalmente simétrico, a diferencia, por ejemplo, lo que fue Manuel, que tenía una forma de 9, o Ingrid, que también tenía una forma de 9. El huracán o tifón Haiyan tuvo un anillo concéntrico muy bien delimitado de 1,000 kilómetros de diámetro, y en estos momentos, como bien comentas, ya ha impactado la zona de Hanoi, en Vietnam, y en el suroeste de China. Ahí donde se espera el efecto es básicamente la lluvia. Ahí va a ser importante por la lluvia en su segundo impacto ya en terreno continental. ¿Ya ha pasado por Vietnam? Ya ha pasado por Vietnam, y ahorita ya se encuentra en el suroeste de China, dejando todas sus lluvias ya como una baja remanente. Pero ya no tiene la magnitud del impacto que causó la peor tragedia que recuerda la historia de Filipinas. En la imagen de satélite todavía se aprecia un gran manto, una gran circulación, que se observa muy bien en un disco completo. El tifón todavía tiene una magnitud de unos 600 kilómetros de diámetro, así que todavía las próximas 12 horas por lo menos va a dejar muy fuertes lluvias en esa zona entre Laos, Vietnam y la zona del suroeste de China. Pues te agradezco mucho, Alberto Hernández Unzón, que nos pongas al tanto de esta circunstancia que ocupa la atención, evidentemente, de todo el mundo. No está de más preguntarte cómo está el tiempo aquí en la República Mexicana. Digo, nada comparado con esto, pero también nos importa, desde luego. Muy, muy importante tu pregunta, Pepe, porque se espera la primera onda gélida de la temporada, originada por un frente ártico, el Frente Frío número 12, viene desde el oeste y norte de Canadá, es impulsado y está llegando el Frente Frío en estos momentos hasta el sur de Oklahoma. El domo, en este caso, Pepe, es lo contrario, es una alta presión, tiene 1047 milibares. Entre más alta la presión, el descenso es muy brusco, y es lo que esperamos a partir de mañana en la noche, y sobre todo el miércoles hay que abrigarse muy bien, Pepe,
porque esperamos una máxima apenas de 14 grados en la Ciudad de México, una mínima entre los 5 o 6 grados. Estamos esperando a partir de mañana fuertes efectos, incluso de tormentas hasta de intensas a torrenciales en Veracruz, en Tabasco, en Chiapas, granizo en el centro del país y muy probablemente un norte muy intenso con ráfagas que pueden superar los 100 kilómetros por hora, sobre todo el miércoles en el Golfo de México. Vamos a estar muy pendientes, Pepe, porque granizo y al día siguiente muy probablemente potencial de nevadas en zonas montañosas de 3.500 metros de altura en el centro y oriente del país. Es muy importante todo esto, Pepe. Para la mayor parte, 2/3 partes de México va a ser afectado por esta onda gélida. Alberto Hernández Unzón, agradecemos mucho la información que nos envías a través del Servicio Meteorológico Nacional. Estaremos en contacto y seguiremos informando si nos permites. Claro que sí, Pepe. Muy buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Un saludo afectuoso, por supuesto, a todo el equipo del Servicio Meteorológico Nacional, quienes son tan amables de informarnos puntualmente lo que sucede. Claro, esto es una obligación también del Servicio Meteorológico para alertar a través de los medios de comunicación a la población que lo necesite. Mucho frío los 2 días que vienen, mañana y pasado, sobre todo pasado. Tómelo en cuenta, por favor. También le voy a decir a usted que allá en Filipinas, entre toda la gente afectada, la Embajada de México en Manila ha detectado, estaba buscando a 5 mexicanos. Aún falta localizar a 4 monjas religiosas, repito, de nacionalidad mexicana. Esto es lo que da a conocer Julio Camarena, el embajador de México en aquel país asiático. De los 15 residentes y 2 turistas mexicanos que la Embajada de México en Manila tiene ubicados en la zona devastada por el tifón Haiyan, se logró hacer contacto con 10 residentes, 2 turistas y un estudiante. Logramos hacer contacto con 10 de los 15 ciudadanos que se encontraban en la región. Hicimos contactos con 2 turistas adicionales. Finalmente hemos hecho contacto con un estudiante que tenemos ahí. Esto lo dijo el embajador de México allá en Manila, Julio Camarena. Ha dicho también, nos hace falta un contacto con 4 religiosas quienes se encuentran en unas islas a las cuales no hemos podido llegar. Tendremos comunicación con Julio Camarena, embajador de México en Manila, en unos minutos más, aquí en este espacio de Grupo Fórmula. Tenemos comunicación hasta Manila, Filipinas, con el embajador Julio Camarena Villaseñor. Señor embajador, allá son ya las 9 de la mañana, tengo entendido, 9 de la mañana, casi 10 de la mañana. Correcto, buenos días, Pepe, ¿cómo estás? Gracias, embajador, igualmente. Julio, cuéntanos, por favor, independientemente de tu experiencia, luego de lo ocurrido con el tifón, de los mexicanos que están ustedes buscando. Bueno, como ustedes saben, como tú sabes, Pepe, el tifón Yolanda, o también conocido con el nombre internacional de Haiyan, golpeó el archipiélago filipino el viernes 8 de noviembre y la madrugada del sábado 9 de noviembre. Le llaman un super tifón porque en realidad llegó a tener lo que llaman la categoría 4 de tifón, que es la más alta que se puede tener, 4+, que es lo equivalente a un nivel 5 de un huracán. El tifón cubrió 600 kilómetros de radio e impactó con vientos normalmente en su parte central de 235 kilómetros por hora, con rachas de 275 a 300 kilómetros por hora y con olas hasta 6 metros de altura. Golpeó la parte central de Filipinas. Como tú sabes, el archipiélago de Filipinas tiene 7.100 islas y golpeó la parte central de Filipinas, que corresponde al archipiélago Visayo, que básicamente cubre la ciudad de Tacloban, las islas de Leyten, Samar y Olo, hasta llegar a Palagua, y hay regiones menos afectadas como fueron Cebú, Negros y Bohol, ¿sí? Pero básicamente cubrió las islas Visayas orientales, centrales y occidentales. Hay muchas cifras sobre la cantidad de fallecidos que pueda o no haber, y hay que tener mucho cuidado. El presidente de Filipinas ha hecho un llamado especial para que no se esté cuantificando esta cifra de 10.000 que sale, que no es una cifra precisa. La única cifra ahorita que la Cruz Roja Internacional está manejando es de aproximadamente 1.200 personas, ¿sí? Sin embargo, los daños materiales fueron cuantiosos.
se estiman que fueron más allá de los $7 millones. Le llama el presidente de Filipinas una calamidad. Una calamidad, sí, porque lo que ha sucedido es que muchas de estas islas donde golpeó el tifón, obviamente, llegaron y afectaron más de 30,000 viviendas, destruyeron muchísimas de ellas, dejaron otras muy dañadas. Se reportaron ya 615,000 desplazados. Ahora el reto, como te digo, como son muchas islas, lo importante, lo grave no solamente fue el impacto y los heridos y los fallecidos que dejó y la destrucción que dejó, sino abastecer a la isla de productos y de víveres. No hay agua, no hay electricidad, no hay alimentos, y entonces de ahí que le llama una calamidad, porque obviamente el reto mayor es no solamente trabajar con recuperar la infraestructura que se ha perdido, sino también llevar víveres de los cuales pues no hay en la localidad. Embajador, estamos prácticamente presenciando el final de la emergencia, ya pasó lo peor, sin embargo, ya pasó el embate del tifón, pero ahora empieza lo peor, quise decir, porque es cuando comienza a salir la verdad de todo esto y lo que tú, embajador, estás señalando, la problemática de la población que vive entre cadáveres olvidados que nadie reclama, con el olor de muertos, sin comida, sin medicina, sin agua, sin transporte, sin comunicación, agrava esta calamidad, como tú bien señalas. Embajador, pero ¿qué hay de las 4 monjas mexicanas que están en este momento en calidad de desaparecidas? Bueno, no están en calidad de desaparecidas, hago hincapié. Primero, sí, déjame darte unas cifras específicas que son importantes que las tengamos presentes. La Embajada de México tiene aproximadamente 300 personas registradas como residentes en Filipinas. Sí. De las 300 personas que tenemos como registradas, 15 de ellas eran residentes exactamente en la zona afectada por el tifón. De las 15 residentes ya hemos hecho contacto con 11 de ellos y con 2 turistas que se encontraban también viajando por la región. Sin embargo, no hemos logrado hacer contacto con 4 monjas que se encontraban en 2 islas muy específicas que fueron afectadas. No es porque estén lastimadas o desaparecidas, sino que esas islas han sido de las que han resultado más aisladas. Como te digo, estuvimos en contacto con la población mexicana desde antes que llegara el tifón, a través de nuestras redes sociales, a través del internet, a través del teléfono, dándoles recomendaciones a dónde ir, a dónde no ir, a qué zonas se pueden desplazar, a qué zonas no, y logramos hablar con la mayoría de ellos. Sí, y después de que llegó el tifón, después del embate del tifón, hemos logrado restablecer contacto con todos aquellos que vivían en la zona afectada. Sin embargo, no hemos podido restablecer contacto con estas 4 monjas, dado que en el momento que pega el tifón se pierde toda comunicación telefónica por antenas, los aeropuertos se cierran, la comunicación marítima se detiene. Entonces apenas ahorita el gobierno de Filipinas está logrando llegar a diferentes islas y esperamos que puedan alcanzar la comunidad rural en las que ya se encontraban. Embajador, muchas gracias por permitirnos esta comunicación hasta Manila, en esta mañana ya de martes, casi 10 de la mañana. Vamos a estar pendientes de que sean localizadas con bien estas 4 monjas, y hasta ahí ese es el recuento respecto a la suerte de ciudadanos mexicanos en Filipinas. Correcto, estamos a tus órdenes. Tenemos un Facebook para toda la comunidad que tenga dudas, que tenga alguien que buscar, que no haya encontrado, puede hacer contacto vía nosotros al Embamex Filipinas. Embamex Filipinas a través de Facebook. Correcto. Gracias, embajador, gracias. Es lo más fácil. Gracias, embajador. Hasta luego. Un abrazo. Igualmente un abrazo para ti, Julio. Hasta luego. Es el embajador Julio Camarena Villaseñor, embajador de México en las Filipinas. Nos aclara, no es que estén desaparecidas, falta hacer contacto con 4 religiosas de origen mexicano que están en 2 islas distintas, 2 y 2. Por la dificultad en las comunicaciones no ha sido posible hablar con ellas, pero esto no quiere decir que les haya pasado algo, simplemente están esperando esta comunicación. Es el reporte del embajador, nos dice: de los 15 mexicanos radicados en la zona, más 2 turistas, 10 mexicanos, y los 2 turistas se reportan bien, lo mismo que un estudiante. Falta el contacto con las 4 monjas mexicanas.